Cuando pensamos en la radio lo hacemos en radios generalistas como la SER o la COPE, o en radiofórmulas como 40 principales. Pero hay otro tipo de radios, hay radios libertarias. Despedimos así la edición de hoy miércoles día 1 de abril de 2015 del Club de Amigos del Crimen. Radio Clara 104.4 de la FM de Valencia. Consuman música en directo, apoyen a la música que se hace aquí, a los grupos de aquí que tienen muchas cosas y muy interesantes que contarles. Y acérquense a la cultura, la única forma de ser libres. Si así hacen, es muy seguro que nos vamos a ver en las barras de los bares donde se programa música en directo. Hasta entonces. Queremos conocer a qué se dedican los oyentes de Radio Clara. Estoy en la empresa más grande de España, en el paro. Bueno, yo empiezo por deciros que mi vida es de activista. Siempre lo he sido, desde muy cría. Me ha gustado ayudar a la gente y ahora estoy en una asociación de amigos de la calle donde damos de cenar y de comer y duchas y demás a las personas que duermen en la calle. Y estoy en el grupo de Yayos Flauta, metida de lleno. Soy músico de vocación y trabajo en diseño de sonido por profesión. Escribo poesía y escribo bastante poesía por reivindicativa. Bueno, en estos momentos estoy jubilado, afortunadamente, cosa que no sé si podrá hacer mucha gente después. Pero durante prácticamente toda mi vida laboral he estado en una multinacional que se dedicaba al tema de la comunicación sobre papel, ¿vale? Hacíamos muchas fotocopias. Los oyentes nos cuentan cuáles son sus programas preferidos de la emisora cooperativa. A mí de Radio Clara, pues lo que más me gusta es los sábados por la mañana, que casi siempre van grupos sociales. Entrevistan a la gente de la PA o gente de, por ejemplo, los del colegio de Cremona, del Cabañal. Democracia Ahora. Hombre, el que sigo con asiduidad es el de Lliure Directe de los viernes porque, bueno, es decir, es una tertulia donde se habla bastante claro de las cosas que están pasando y sobre todo a nivel de la sociedad en Valencia o de las cosas que en estos momentos más me interesan. Los Amigos del Crimen. Estoy con Javi Gafotas, presentador del Club de los Amigos del Crimen en Radio Clara. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y gracias por concedernos esta entrevista y dejarnos este espacio. A vosotros por la visita, claro. ¿Cómo nace Radio Clara? Pues Radio Clara nace en 1982, concretamente el 26 de marzo, cuando un grupo de activistas se encarama a la azotea del domicilio particular de uno de ellos y decide empezar a emitir una radio en la que tenga cabida pues, la voz de los sin voz, que ha sido siempre el lema de Radio Clara. Una forma de poder restituir la voz a quienes la han perdido, se la han negado, le han prohibido opinar y de esta forma conseguir que un medio de comunicación, un medio de difusión lo sea y tenga opiniones reales, comentarios reales de gente que tiene algo que decir, de colectivos que solamente encontraban en Radio Clara la forma de expandir su mensaje y de esta forma compensar evidentemente la falta que existía con la única forma que había de expresarse por aquel entonces, que era con los pocos aparatos que el régimen permitía. Creo que Radio Clara empezó a emitir de forma clandestina, ¿no? O sea, sin licencia. El problema de todo esto es que en este país, sobre todo el tema de las licencias, de los permisos, de la legalidad, alegalidad e ilegalidad de la emisión es un zafarrancho de combate absolutamente impresionante. Radio Clara nunca ha estado al margen de la ley, sencillamente ha estado buscando un cauce que no era el que estaba establecido. Realmente empieza a tener emisión legal, se puede decir así, a partir de los años 90, cuando por presión, sobre todo, de los grupos sociales, de la gente que sale a la calle a reivindicarlo y a pedirlo, existe un clamor general en el que
no le queda más remedio a la autoridad competente de dar una licencia de emisión a Radio Clara. Es la única radio libre del país que tiene esta licencia de emisión, porque el resto es toda una especie de reparto entre amigos, es una cosa no legislada, no regulada, no está muy claro qué hace falta, qué requisitos legales tiene que tener alguien o algo, una entidad, para poder empezar a emitir, pero desde el mediados de los 90 que Radio Clara tiene su licencia, se puede decir que estamos a este lado de la ley. Antes no lo estábamos, no existía regulación, pero tampoco se podía considerar que fuese una radio ilegal. Algunos oyentes llevan escuchando Radio Clara desde sus inicios, otros desde hace menos. De una forma continuada, o sea, decir, soy oyente de Radio Clara para decir, os sigo desde, pues más o menos desde 2011, que es cuando empecé un poco a darme cuenta de que no podíamos seguir en este tipo de sociedad que no se entera de lo que está pasando. Hace 3-4 meses. Desde que era muy jovencito, igual hace 40 años de eso. Y allí en el Ateneo Republicano al Margen, pues conocí a la gente de Radio Clara, que ahí se iniciaba en todo su proceso, eso hace muchos años. Alberto, algunos de los que ya no están. ¿Nos podrías explicar qué es la CECA? La CECA. Pues la CECA no es más que las siglas que están detrás de lo que hacía falta para que Radio Clara fuera un colectivo cultural. Porque a fin de cuentas, Radio Clara no es más que una plataforma donde se pretende transmitir o se pretende comunicar, depende de contenidos culturales. Entonces hacía falta que, para que nos concedieran esa licencia, para que pudiéramos tener una sede legal, para que tuviésemos cierto tejido más o menos legal y poder tener un permiso de emisión, etcétera, hacía falta pues, que se declarara como algo. Entonces se declaró como colectivo cultural con las siglas de CECA, de Centro de Estudios y Comunicaciones Alternativas, y de esta forma pues ya tuvimos entidad pues como puede ser una ONG o cualquier otra entidad para definirnos como tal, darle una serie de bases de funcionamiento y de sede social, y a partir de ahí pues obtener las licencias para poder empezar a emitir. ¿Cómo subsiste económicamente Radio Clara? Radio Clara se financia sobre todo, podemos decir, 3 cauces de financiación. Sobre todo la más importante es por las cuotas de la gente que hacemos en Radio Clara. Hay mucha gente que se piensa que en Radio Clara la gente cobramos por hacer un programa, no es así ni muchísimo menos. De hecho, yo tengo un programa y yo pago por estar en Radio Clara. Igual que hago yo, pagan todos y cada uno de los miembros de la parrilla de los programas que se emiten en Radio Clara. Esa es la principal fuente de ingresos. Para completarlo un poco, se abrió a la publicidad muy selectiva, la publicidad hecha únicamente con amigos, con simpatizantes de Radio Clara, Comercio Justo, ONGs, etc. Y por último está los simpatizantes, los oyentes, a los que cuando hace falta alguna aportación extra se hace un llamamiento a su generosidad. Es decir, cuando por ejemplo hemos tenido un problema grave con las antenas o con alguna avería de envergadura, que ha hecho falta un desembolso de dinero, se ha puesto en comunicación de la audiencia, y la audiencia tiene unas cuentas corrientes en las que cuando la cantidad que bien le parece o cuando exactamente quiere, hace un ingreso, y a partir de ahí, con lo que se recauda en cuotas, publicidad y de esta forma, es como Radio Clara sale adelante. ¿Cómo se gestiona la publicidad? Pues la publicidad es un trato, como te comentaba, no es la principal fuente de ingresos, ni mucho menos. Viene muy bien para completar el tema de las cuotas de socios y las aportaciones de los oyentes, y es un trato muy amigo. Es decir, gente que está muy vinculada con la radio, o gente que tiene una plataforma específica que da a conocer porque es interesante, y es un trato realmente directo. Es decir, nosotros buscamos publicidad, ni tenemos comerciales, ni nada por el estilo. Es gente que dice, oye, pues me gustaría hacer esto, o que lo publicites durante un tiempo, pues se le aplican unas tasas que son las más baratas del mercado, y poco más o menos que trato amigo, se hace una serie de cuñas que se graban aquí mismo con gente de la emisora, y así se programa. Pero es una cosa muy, muy elemental y muy sencilla. Es alguien que quiere algo que decir y que quiere contratar una franja, un mensaje que dar, lo contrata, lo paga, queda entre amigos, y se graba y se programa para que se vaya reproduciendo durante las horas de emisión. ¿Alguien vive de Radio Clara? Nadie vive, porque esto es un colectivo de gente
que tiene algo que decir, tiene una propuesta que mostrar, tiene algo que contar a la audiencia, al perfil de gente que sigue Radio Clara, y lo hace porque tiene esa sana intención. Es una forma de, por así decirlo, comprar la libertad. En el sentido de que si a mí nadie me paga por hacer algo, no tengo que darle explicaciones de nada a nadie, con lo cual mi libertad es absoluta. En ese sentido yo podría, por ejemplo, buscar financiación, pero debería rendir, depende qué pleitesía, a quién me está pagando. Eso en Radio Clara nunca ha existido. Juanma Graner, redactor de la cadena SER, nos ofrece el contrapunto de una radio generalista. Una cosa es la publicidad y otra cosa es la información. No tiene nada que ver. Evidentemente, si una información afecta a un cliente positivamente, pues este va a estar más contento. De la misma manera que si afecta negativamente a un cliente, posiblemente retire su campaña. O no, porque le interese mantener esa campaña, porque estamos en estos momentos en la emisora que según el EGM es la más escuchada. No tiene nada que ver, una cosa es independiente de la otra. La publicidad es la forma que tenemos nosotros de financiarnos. La información no puede regirse por criterios publicitarios, eso faltaba. ¿Cómo está organizada la estructura de Radio Clara? O sea, hay un director de la emisora, subdirectores... Pues básicamente es una estructura muy horizontal. Evidentemente, para que esto salga adelante, necesitan una especie de núcleo principal, que es todavía está formado por la gente, los veteranos del lugar, que se encaramaron a la azotea del piso donde empezó a emitir Radio Clara, y que son los que han estado durante los 30 y pico años que lleva la radio en emisión, han estado al pie del cañón. Juanma Graner explica cómo se trabaja en la cadena SER. Hay un director, que es la persona sobre la cual recae toda la responsabilidad de lo que es la emisora en sí, en todas sus facetas, porque aquí no solamente hacemos radio convencional, sino que también hay radio musical, etcétera, 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 es decir, la parte comercial y la parte de contenidos, y por debajo de él una serie de responsables que se van haciendo cargo de cada una de las áreas. Sería imposible que esto funcionara como una anarquía, cada uno campando a sus anchas. Todo se decide asambleariamente, las reuniones reales donde se toman decisiones es con todos y cada uno de los programas citados a participar, tienen todos voz y voto, y todo se decide con la aportación de ideas y de decisiones en votación, en la que todos y cada uno de los programas que están en Radio Clara aportan su particular visión y luego se vota en consecuencia. Luego, si nos centramos en lo que sería la parte informativa y de redacción, hay un director de contenidos sobre el que recae la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con los contenidos que se emiten, tanto en los informativos puros y duros como en los programas, porque nosotros trabajamos con una estructura de redacción única, es decir, todo lo que es contenidos, independientemente de que se dirija a programas o que se dirija a informativos, lo hacemos las mismas personas y conjuntamente, y hay una especie de sinergia entre los contenidos que salen de los programas y que luego pueden rebotarse en los informativos, y el trabajo que hacemos los redactores en los informativos participando activamente dentro de cada uno de los programas, y evidentemente cada uno de los programas tiene sus responsables, y dentro de cada una de lo que sería la redacción, pues cada uno de nosotros tiene adjudicada una sección. ¿Cuál es la ideología imperante en Radio Clara? Pues la ideología de Radio Clara es tan plural como la de los programas que en él se emiten. En un principio, la base ideológica de la emisora era el movimiento libertario, en líneas muy generales. Es decir, un movimiento que está basado, fíjate tú, en la libertad del individuo. ¿Quién puede estar contra eso? Es decir, todos de una forma u otra somos libertarios. Pero todo ese recorte de libertades que sufríamos en anteriores décadas y en anteriores regímenes, hacía falta pues luchar para volverlos a recuperar, ¿no? Radio Clara nace con esa intención desde el movimiento libertario, pero dando absoluta libertad a cualquiera, haciendo precisamente cierto ese espíritu libertario, para que exprese cuanto desee, siempre y cuando, por lo de decirlo, se respeten los límites de educación, sensatez y un poco de cordura que obliga pues tener un medio de comunicación de masas, claro. La SER tradicionalmente tiene una imagen de medio de izquierdas. Próxima ideológicamente en algunas etapas se la ha relacionado mucho con el Partido Socialista. En todo caso, si yo tuviera que definirla desde mi punto de vista, la definiría como una emisora de corte progresista. Incluso la derecha tiene voz en Radio Clara.
Pues no. Tenemos perfectamente claro en esta emisora que los planteamientos de la derecha no son ni mucho menos la libertad de expresión, la pluralidad, la riqueza de contenidos, la expansión cultural, el llevar la voz a quienes tienen siempre algo que decir, vaya o no, con nuestro... a favor de lo que pretendemos defender. De ese modo, no creo que tuviese cabida, tampoco creo que nos lo pidieran, entrar a Radio Clara, ningún proyecto en el que se base en ideologías de derechas o más concretamente de extrema derecha, ¿no? Como a veces ha habido intención de entrar aquí de forma un poquito clandestina. Así que, en principio, se le sería denegada porque no comulgamos en absoluto con los planteamientos de la derecha. La objetividad es imposible, ni aquí ni en ningún medio. La información objetiva como tal ya es un imposible desde el punto de vista del propio periodista. Quiero decir, el mismo hecho, la misma rueda de prensa, la misma noticia, tratada por un periodista o por otro, ya pasa un filtro. El filtro de la, vamos a llamar, objetividad entre comillas, del propio periodista. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es dar una información que se parezca lo más posible a lo que está ocurriendo en realidad. Y eso aquí se hace contrastando la información. La objetividad o no tiene mucho que ver el receptor en este caso, que es quien, con su manera de entender y de interpretar la noticia, la dota o no de esa objetividad que, insisto, y vuelvo al principio, aunque parezca un bucle, es absolutamente una utopía como tal. No somos máquinas. ¿Qué encuentras en Radio Clara que no encuentras en otras radios? Pues hablar en libertad. Es una radio que te informan de toda la actualidad sin ninguna manipulación. Es clarísimo, eso no pasa en ningún otro medio. Aunque con tertulias nos hagan ver qué pasa. Las editoriales hacen, y ahí en Radio Clara no hay editorial real. Pienso que es una emisora libre, libertaria, donde te puedes expresar y donde puedes escuchar la gente que se expresa. Pero lo primero, digamos que claridad y bastante sintonía con la calle, o al menos con mi visión de lo que debería ser la sociedad. Y en ese sentido, pues no me produce la desesperación que a veces determinados programas o determinados comentarios que oyes en radios, que entiendes que están, digamos, haciendo un uso de la información un poco sesgado o muy sesgado. Bueno, igual es el apego que se le tiene cuando uno desde muy jovencito lo oye y se le queda como un referente al pensamiento y a la libertad de expresión y a la libertad de que cada uno puede hacer lo que quiera mientras no se pasen los límites de dañar a alguien realmente. Y eso no ha pasado nunca en Radio Clara. ¿Qué aporta una radio libertaria que no aporte una radio generalista? El hecho de ser absolutamente independientes nos permite programar música sin ningún tipo de dictado. Las radiofórmulas, que es un término que definía una forma de programar música, ya se ha convertido prácticamente en un término despectivo. Es decir, la música repetida varias veces al día, de forma machacona, incluso con la única intención de que colarte una canción porque sí, sin que en muchas ocasiones tenga ningún tipo de calidad o no tenga ningún tipo de interés, es un producto, es una forma de actuar de depende de qué radios. Lo que puede aportar es pluralidad, riqueza, diversidad y sobre todo realidad, realismo, porque evidentemente lo que se escuchan en las radiofórmulas no tiene nada que ver ni con la calidad, ni con la cultura, ni con la realidad. En ese sentido es bastante más fiel reflejo de lo que está ocurriendo en este caso Valencia o en cualquier otro ámbito donde se aplique. Es bastante más real lo que programa una radio sin ningún tipo de sometimiento a ninguna obligación contractual a lo que se programa evidentemente bajo el dictado de la compañía discográfica. Hace calor, debe ser tarde, en procesión por un camino de cristales.
En casa no me espera nadie. Y a ti prefieren no esperarte. ¿Qué ha supuesto Internet y las redes sociales para Radio Clara? Pues para nosotros por lo menos ha servido para que de nuestro ámbito de difusión, que es la emisión hertziana, que únicamente se restringe a la potencia de la antena, cuanto más potencia más dinero cuesta, hay que buscar un poco el equilibrio entre intentar llegar lo más lejos posible, pero que no nos arruinemos en ese intento, pues ha sido un salto de la radio más o menos local, que era Radio Clara en un principio, a la universalidad. Evidentemente nosotros ahora emitimos para todo el mundo, donde haya un punto de internet con una velocidad más o menos rápida para conectarse, ahí llega la señal de Radio Clara y se puede escuchar en todo el mundo. Evidentemente eso es a nivel de difusión un salto cuantitativo importantísimo. También ha aportado una ventaja muy importante el hecho de que hay una facilidad extrema en lo que es el alojamiento de los programas. Nosotros ahora cuando hacemos un programa automáticamente lo grabamos y queda alojado en la red. Y ahí se puede escuchar en diferido a cualquier hora del día, puedes saltar la parte que más te aburre, puedes ir a escuchar otra vez la parte que más te gusta, está todo perfectamente ordenado y grabado en unas plataformas digitales que están en la red que todo el mundo conoce, donde mi programa o el de cualquier otro compañero queda perfectamente reflejado y la gente lo consume de una forma muy distinta como se hacía antes. Por un lado, la universalidad que da Internet, pero también la libertad que da para elegir los programas. Tú puedes estar escuchando radio a la carta, que se dice. Vas a un programa y lo escuchas, lo puedes volver a escuchar y elegirlo. Cuando en el momento del día que lo quieres oír y qué canción, o sea, qué programa quieres estar escuchando. Los oyentes de Radio Clara no solo escuchan, también tienen voz. A mí me han entrevistado mucho en Radio Clara y yo cuando he ido he podido hablar en absoluta libertad. Yo he dicho lo que tenía que decir, aunque fuera políticamente incorrecto. Y yo creo que en este país las cuestiones de la radio se están llevando al pozo, porque todo el mundo intenta ser políticamente correcto. Demasiado. Las cosas hay que llamarlas ya de una forma porque no se puede aguantar más en este país. Así. Entonces, a mí Radio Clara me enseñó muchas cosas. Ahora, a lo mejor ya no me tiene que enseñar tanto porque ya son muchos años y a lo mejor hay momentos en los que nosotros también enseñamos desde nuestra perspectiva cosas a la radio. Cuando vamos los yayos o cuando van otros grupos sociales, que es importante y bonito escuchar porque ahí es donde está pues, la cuestión, ¿no? Por ejemplo, recuerdo esto en la asamblea del 15M, que me pidieron que hablara por teléfono y luego salió una entrevista de casi 10 minutos en la que yo conté todo lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y de alguna forma pues decir, te da un retorno muy bueno, ¿no? O sea, porque te está permitiendo de expandir o comunicar a mucha más gente las cosas que a lo mejor solamente has vivido en un entorno bastante delimitado, en un barrio. Y eso es otra de las cosas que es que yo creo que si la gente conociera más lo que hace de cera a cera o de calle a calle, estaríamos muchísimo más concienciados y más sabedores de lo que nos está pasando. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. ¿Qué dificultades habéis encontrado a lo largo de los años? Pues comentándolo con los viejos del lugar, cuando muy posiblemente uno esperase oír a esa pregunta la respuesta de la persecución política, los cierres, el ataque del poder establecido contra la radio, ha sido bastante más asfixiante el tema económico. Es muy complicado, es muy difícil sacar adelante una emisora porque esto es dinero. Hay un estudio que mantener, un suministro eléctrico que dar, una antena con una serie de aparatos electrónicos muy caros y muy complejos. El tema económico siempre ha sido la losa que ha pesado sobre Radio Clara. Y también hemos tenido que, lógicamente, sortear más de un intento político, por llamarlo de una forma, de que Radio Clara no dejara de emitir. Incautaciones de equipo, precintos de la emisora, han sido cosas que estaban un poco en el programa. Y realmente la verdadera batalla ha sido conseguir que todo esto se pudiese seguir haciendo. Bueno, pues Javi Gafotas, muchas gracias por tu tiempo. A vosotros, por fijaros en Radio Clara.
Radio Clara no es objetiva, ningún medio lo es. En el periodismo, todo depende del punto de vista. Hace calor, debe ser tarde, en procesión por un camino de cristales. En casa no me espera nadie, y aquí prefieren no esperarte. Pon atención donde aparcaste. Me pareció que había ruinas industriales. En casa no me espera nadie, y aquí prefieren no esperar.